Se desarrolla en la provincia de Granma la 24ª edición del Festival Al Sur está la poesía. Celebran en Guantánamo concurso nacional de artes plásticas y literatura Regino Eladio Botti. Prepara la capital segunda edición del Festival Mozart Habana a celebrarse del 15 al 23 de octubre. Saludos desde La Habana. Es miércoles 1 de junio de 2016 y le damos la bienvenida al noticiero cultural de la televisión cubana. En la provincia de Granma dio inicio la 24ª edición del Festival Literario Al Sur está la poesía, evento que, auspiciado por el Grupo Sur y el Centro del Libro y la Literatura en ese territorio, impulsa la promoción de la lectura y el gusto por el verso y la cercanía con los autores de este género. Hace muy poco inició la 24ª edición de Al Sur está la poesía, evento literario que recorre calles, vecindades y centros laborales del sureño municipio oriental de Pilón, lugar al que cada año vuelven los poetas para reencontrarse con sus lectores. El festival marcó su comienzo con un espectáculo en el que el talento artístico local demostró valía y orgullo por tener en casa a esta hornada de visitantes que durante 5 días llevarán el verso a cada rincón pilonense, municipio donde se entremezclan culturas de las cercanas islas caribeñas de Jamaica y Haití. Un recital de poesía y la acostumbrada feria artesanal que los lugareños exhiben en este espacio formaron parte también del primer día del agasajo literario que honra a los más jóvenes integrantes del Grupo Sur, Julio César Pérez y Lázaro Gómez Pelayo. Haber sido seleccionado a la 24ª edición del Festival Al Sur está la poesía para mí fue bastante maravilloso y me siento orgulloso por este momento. En las jornadas siguientes se desarrollarán lecturas de poesía, talleres, visitas a sitios históricos y comunidades, así como homenajes a poetas. Al Sur es una cita que forma parte de la red de festivales internacionales de poesía de América Latina y el Caribe y del movimiento poético mundial creado en Medellín, Colombia en 2011. Su objetivo es contribuir a la promoción del verso, fomentar hábitos de lectura e intercambiar directamente con el público. El encuentro se centrará ahora en proyectar una acción poética comunitaria que propicie elevar el nivel apreciativo de este arte considerado elitista en todo el mundo. Un brote de pensamientos sublimes, eso es Pilón, una fuente, un borbotón de novedosos acentos. En la Rosa de los Vientos, al norte está la herejía, al este la epifanía, al oeste el buen augur, pero lo inmenso está al sur. Al sur está la poesía. En Granma, Vilma Vilena Hernández y Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de prensa y lo hacemos por la agencia de noticias Prensa Latina, que se hace eco de la inauguración desde este martes en la sede de la UNESCO en París de la Semana de América Latina y el Caribe, que tiene lugar en Francia hasta el 5 de junio. Es la primera ocasión que esta semana, habitual desde hace algunos años en Francia, es acogida por esta institución, expresó Galo Mora, embajador de Ecuador y presidente del Grupo de América Latina y el Caribe en la UNESCO. La publicación digital Cubasí da a conocer que el reconocido director de orquesta japonés Yoshikazu Fukumura ofrecerá el sábado 18 de junio a las 8:30 de la noche en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba un concierto con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, que contará además como solista al piano con el maestro Fran Fernández. El maestro Fukumura ha sido director invitado de las más prestigiosas orquestas asiáticas y desde la década del 90 ha colaborado con nuestras principales agrupaciones sinfónicas en un intercambio que fue reconocido en su momento con la distinción por la cultura nacional. Este músico regresa a La Habana para celebrar con esta presentación su cumpleaños 70. Y por último, el sitio de la Agencia Cubana de Noticias informa que destacados intérpretes cubanos y foráneos se darán cita del 15 al 23 de octubre en la capital cubana en la segunda edición del Festival Mozart Habana. El evento, que se desarrollará en varias salas de concierto de La Habana y Matanzas, contará con un atractivo programa en el que participarán instrumentistas de Francia, Bélgica, Austria, Holanda y Estados Unidos. La Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa, el Quinteto de Vientos Ventus Habana, los coros Escola Cantorum Coralina,
camerata vocal Sine Nomine y Exaudi, el clarinetista Lester Chío y la camerata Romeo figuran entre los músicos cubanos. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo en la continuidad de un debate que sostenemos esta semana en torno a la presencia del Caribe en la cultura cubana. Usted quédese con nosotros. ...2016... Centenario del natalicio de José Soler Puig. Coloquios, ciclos de conferencias, premios especiales de cuento y novela, cine debates, presentaciones de libros y revistas. Centenario del natalicio de José Soler Puig, 2016. A unas horas de que Cuba acoja la 7ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, abrimos nuestra sección Contrapunteo, en la que debatimos esta semana sobre la presencia del Caribe en la cultura cubana. Para eso nos trasladamos, como ayer, hasta la más caribeña de nuestras ciudades, Santiago de Cuba. Desde allí, hoy el colega Dairon Chan nos ofrece otro acercamiento al tema. La Casa del Caribe, que por cierto por estos días prepara su festival desde el año 1982, se ha convertido en una plataforma indiscutible para la visibilización de la cultura caribeña. Pero su trabajo es suficiente. ¿Hasta qué punto se promociona en todo nuestro país esa gran diversidad de la cultura caribeña? Le propongo conocer el fenómeno desde uno de los poblados más emblemáticos de nuestro país. Joel Yen hizo posible que la Steel Band entrara a Cuba, llegara a Cuba, a Santiago de Cuba y sobre todo al poblado del Cobre. El Caribe nos ha aportado tanto. Una de ellas es los lazos de amistad entre estos países. Otra es la frescura de su música. Y yo te diría que el tipo de instrumento que tenemos, pues de una manera u otra nos generan esa necesidad de hacer música caribeña. Si nos conocemos en Cuba y en el mundo, es gracias a la Casa del Caribe, al trabajo que realiza la Casa del Caribe. Los ripiaos de Palma Soriano, Pilón del Cauto, Barranca, el Bantú Yoruba son otros de los portadores que hoy defienden desde Santiago de Cuba la cultura popular. Claro que no son los únicos. En toda el área geográfica existen diversidad de expresiones artísticas que poco se difunden o se desconocen en nuestro país. La mayoría coexiste con la globalizada cultura europea y norteamericana. ¿Será esta una de las causas? Hay figuras icónicas de la música en el Caribe, de la danza en el Caribe, y no los conocemos. Nos preguntas por alguien que radique en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, y no los conocemos. Hay músicos africanos interesantísimos, hay actores africanos interesantísimos. No los conocemos. Hace falta hacer conciencia de ese fenómeno para la real integración con el Caribe. Cuando hablamos de cultura caribeña, te decía que pensamos en cultura popular, cuando más cultura de masa, pero no pensamos tampoco en cultura de élite. Cuando hablamos de teatro, miramos siempre a Europa y no tiene nada que ver con el hacer, tiene que ver con las formas, que son las que determinan el carácter, la estética de lo que hacemos. Entonces a veces nos cuestionan, ¿por qué ese teatro no es teatro, este es un teatro, eso es un espectáculo, no es música, danza, no?
cómo es la teatralidad en el Caribe, cómo tú la ves, cómo tú ves el teatro, cómo se expresa el teatro en Trinidad y Tobago, en San Quijinevi, en Martinica, en Jamaica. Sí, hay obras de teatro clásico que no tiene que ver nada, porque nosotros, el Cabildo Teatral Santiago hace mucho tiempo montó sobre Romeo y Julieta, y era el encuentro de dos congas santiagueras. Y me parece que era totalmente caribeño, porque esa es la visión. Ante tal fenómeno poscolonizador, como lo definen algunos investigadores, se erigen iniciativas que no son hoy suficientes para la visibilización de lo que es también nuestra cultura caribeña. Es muy importante lo que hace la Casa del Caribe. La Casa de las Américas ahora tiene, hace mucho tiempo tiene una zona, un departamento que está dirigido al Caribe. Mayo Teatral es el festival de teatro latinoamericano y caribeño, pero me parece que todavía no es suficiente. Hace falta hacer conciencia de que tenemos que estar ahí. ¿A cuántos festivales de lo que hay en el Caribe nosotros participamos de teatro? Queremos ir a los festivales de Cádiz, a los festivales de Argentina, que es Latinoamérica, pero no es Caribe. Aunque hablamos de que el Caribe no es una zona geográfica, es cultural, pero tenemos que hacer conciencia de eso, que tenemos que encontrarnos para descubrirnos realmente, integrarnos y discutir de lo que nos une y lo que nos separa. Mi Caribe Festival, mi Caribe Festival, llegó la fiesta del fuego, mi Caribe Festival. Ya comienza el conteo regresivo. Faltan exactamente 33 días para que este parque de Céspedes acoja el desfile de la serpiente, espacio donde confluyen expresiones caribeñas no solo de la región del Caribe, sino de todo el mundo. Es esta una de las actividades más importantes de la Fiesta del Fuego, plataforma que permite la visibilización y el diálogo de las culturas caribeñas. Desde Santiago de Cuba, Rubén Aja y Dairon Chan, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Dairon, por estos acercamientos al tema de la presencia del Caribe en la cultura cubana con personalidades tan destacadas de la cultura santiaguera y nacional. A propósito, mañana estará con nosotros en el estudio Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe. Yo les recuerdo que usted también puede participar del debate si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu o si accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y precisamente sobre uno de los espacios que se ha consolidado en la defensa del cine y la cultura caribeña, conversa hoy Magda Resic en su segmento En Primera Persona. Del Caribe hemos estado hablando toda esta semana en nuestro noticiero cultural, acercándonos a esa región de tanta interrelación cultural y que nos distingue, porque los cubanos todos somos caribeños y el Caribe es esa zona que también forma parte de nuestra vida. Rigoberto López, nuestro invitado de hoy en Primera Persona, se ha dedicado en cuerpo y alma a presidir la muestra itinerante de cine del Caribe. Y además de eso, en paralelo, la obra personal, que sé que también recientemente ha tenido unas muy buenas presentaciones. Vamos a dedicarle un instante a eso. Bueno, de esto último, decir solamente lo sucedido muy recientemente, que fue justamente la presentación en Premiere, cosa inusual, de esta película mía, Vuelos Prohibidos, la más reciente, en el Lincoln Center de New York, y el anuncio de sus posibles presentaciones pronto en cines de New York, de Los Ángeles, de Miami, de New Jersey. Y bueno, me parece eso algo significativo para nosotros, para el cine cubano. Y para el cine del Caribe también. Porque cuando hablamos del cine cubano estamos hablando del cine del Absolutamente. Caribe. Sé que la muestra itinerante tiene propósitos anticolonialistas, antirracistas, de perpetuación de la identidad. Me gustaría escuchar tus argumentos y por qué le has dedicado tanto tiempo, Rigoberto, al cine del Caribe. Bueno, por una parte está un hecho que tiene una connotación no ya solo para el cine mismo, sino para la visión cultural de quiénes somos, que son precisamente estereotipos y una visión colonial que han acompañado la distorsión de la mirada hacia nosotros mismos desde, qué sé yo, desde 1590 y tantos, cuando se hicieron los primeros grabados sobre el descubrimiento de América y se empezaron a fantasear sobre estas islas,
que de repente no es extraño que en una obra de Shakespeare, por ejemplo, Calibán. Y justamente ese Calibán tal vez deviene de los Caribes. Y digo esto solo como ejemplo de cómo determinados estereotipos fueron reiterados a través del tiempo en la mirada hacia el Caribe. Y en términos culturales, concretamente, Hollywood se encargó con mucho, por una parte, de reafirmar una mirada reductivista, colonial y estereotipada, como decía antes, fijando a la región como ese espacio misterioso del vudú y de las muñecas con alfileres, y etcétera, etcétera. Y eso viene reiterándose también a través de la utilización de los escenarios del Caribe solamente para las películas, digamos, que hablan de las grandes aventuras en esta región exótica. Lo exótico también como una forma de vernos colonialmente, ¿no? Y por lo tanto, dentro de ese contexto, el cine realizado por los cineastas del Caribe siempre ha estado al margen, ha estado, yo diría que al margen del margen. Y de los circuitos habituales de distribución. Absolutamente, y precisamente ese cine que sí se corresponde con lo auténtico de nuestras culturas, de nuestras identidades, etcétera, ese cine no ha tenido la posibilidad de una visibilidad en nuestra propia región. O sea, esa gran paradoja de que el cine del Caribe no se ve en el Caribe es precisamente lo que dio lugar a la existencia durante ahora ya 8 años de la muestra itinerante de cine del Caribe. Porque de lo que se trata es precisamente de lograr una mayor visibilidad de un cine que a veces, al no conocerse y como el expediente más socorrido del ignorante a veces es negar, pues sencillamente a veces se piensa que es un cine que no trae obras de valía, artísticamente hablando, y cuán equivocados están los que así pensaran. Creo que la muestra ha permitido, la muestra itinerante de cine del Caribe, que miles, centenares de personas, más allá de las barreras lingüísticas, pudieran acercarse a las historias que cuentan nuestros cineastas. Creo que uno de los problemas que ha planteado precisamente la fragmentación y la manipulación colonial en la región ha sido el hecho de las barreras lingüísticas. Sin embargo, la muestra, al lograr traducir, subtitular lo mejor del cine que se produce en la región y exhibirlo en los idiomas de mayor circulación, ha permitido, como decía antes, que el público nuestro vea lo que yo llamo nuestro cine natural. Es un modo también de lograr una integración del Caribe y un entendimiento entre todas esas naciones que en un tiempo pretendieron desagregar y que hoy en día cada vez avanza más hacia un camino de diálogo y de unión en un mar que nos une, nos distingue, que culturalmente nos simboliza. Gracias a Rigoberto López por estar con nosotros y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y continuamos ahora hablando del séptimo arte. Hoy cumpliría 90 años uno de los mitos del cine de los años 50, Marilyn Monroe. La jovialidad y el vivir desenfrenado que muchas veces representó en el cine y fuera de él se corresponden poco con lo que en la actualidad se conoce de la verdadera historia de su vida. Poco importa si en su tiempo fue o no buena actriz o que un director la hiciera repetir cerca de 50 veces la misma escena, o si al morir llevó más de un secreto político a su tumba. Lo cierto es que Marilyn Monroe dotó al cine de la sensualidad pícara e inocente que le faltaba. Imprimió a la pantalla grande ese toque femenino y punzante de la mirada, la pose atrevida y el vedetismo que muchas imitaron. El gran mito erótico de los años 50 nació el 1 de junio de 1926. La jovialidad y vivir desenfrenado y despreocupado que muchas veces había representado en el cine y fuera de él, se corresponden poco con el verdadero perfil de su vida, marcada por las contradicciones y los complejos de una niñez y una juventud desgraciadas, afirman sus biógrafos. Con un cuerpo de 1000 curvas, el cabello rubio y los labios rojos, la Monroe dominó a todo el mundo. No me importa vivir en un mundo de hombres siempre que pueda ser una mujer en él,
manifestó la actriz en cierta oportunidad. Y así fue. Aunque miles la catalogaran la rubia más tonta de una generación, su vida fuera de las luces y el maquillaje demostró que no fue así. Hoy, su eterna imagen de glamour y sensualidad sobrevive a pesar de las críticas y las oposiciones, y a su persona la acompañará siempre un imperturbable halo de misticismo. En Artemisa, Jaime Mazo Torres, Noticiero Cultural. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. Al regreso estaremos conociendo detalles de la edición 38 del concurso de Artes Plásticas y Literatura Regino Eladio Botti, que se desarrolla en Guantánamo. No se vaya, ya regresamos. Festival del Libro en la Montaña. Durante abril, mayo y junio. Dedicado al aniversario 55 de la campaña de alfabetización en Cuba. Festival del Libro en la Montaña. La edición 38 del concurso de Artes Plásticas y Literatura Regino Eladio Botti abrió nuevamente sus puertas en la ciudad de Guantánamo. El evento es uno de los más antiguos de su tipo. Desde la más oriental de las provincias cubanas recibimos algunos detalles. La Sala Antonia Luisa Cabal de Guantánamo fue sede de la gala inaugural de la 38 edición del concurso de Literatura y Artes Plásticas Regino Eladio Botti. En las palabras de apertura, el narrador y presidente de la Asociación Hermanos Saiz en el territorio, Eldis Baratute, destacó la relevancia de este evento que promueve la obra de diversos escritores y creadores de las artes visuales y que además es imprescindible para acercarnos al autor del mar y la montaña y arabescos mentales. En esta ocasión, en literatura se están concursando en dos géneros, en historia y en narrativa. Específicamente en la narrativa estamos en el género cuento. Hasta el momento hemos recibido un total de 19 obras, 13 pertenecientes a la narrativa y 6 a género historia. Este año se concursa también en artes plásticas. Más del 80 o el 90% de las obras que están en concurso son de artistas jóvenes. Con un merecido prestigio que van surgiendo actualmente de la plástica, y tenemos representantes de Holguín, Bayamo, Santiago de Cuba y los de acá de Guantánamo. La narradora Ana Luz García de Guantánamo, Daniel Díaz Mantilla, ensayista y editor, y Emerio Medina, Premio Casa de las Américas 2010, prestigian el jurado, así como el destacado profesor e investigador Félix Julio Alfonso, panelista del programa Escriba y Lea. Un premio único, y la difusión de la obra es el resultado del concurso, en el que además se entrega el lauro especial de la Asociación Hermanos Saiz. En el caso de literatura, evaluamos un jurado integrado por miembros de la asociación y maestros de la vanguardia también, un premio a un escritor menor de 35 años, o sea, un cuaderno escrito por un escritor que tenga menos de 35 años en el género cuento. Y presentamos ese libro al Consejo Editorial de la provincia, o sea, el premio es la publicación del libro avalado por el Consejo Editorial. Y en el caso de artes plásticas garantizamos la producción de un joven artista de la plástica, también menor de 35 años, ayudamos con la producción de la obra de ese joven y que culmina en una exposición en el mes de diciembre en la Galería Pórtico de la Casa del Joven Creador. Comenzó en Guantánamo el Botti, uno de los eventos de literatura más antiguos de su tipo en Cuba. Yanela González, Noticiero Cultural. Múltiples son los proyectos culturales que trabajan en Santi Espíritus por la preservación de las tradiciones. Los puntos del tejido y el bordado como expresión de arte popular son un ejemplo de ello. En el Día Internacional de la Infancia conozcamos la historia de una nieta que recibe de su abuela todos los conocimientos que ella posee sobre la artesanía.
La niña espirituana Stephanie Campo Díaz es capaz de tejer hasta con los ojos cerrados. Sin percibir el paso del tiempo, confecciona las más diversas creaciones artesanales. A su abuela Inés agradece la magia de crear. Ella me ha enseñado a mí muchas cosas y me encanta tejer. Siempre y cuando ella esté al lado mío y yo le pregunto, abuela, ¿lo estoy haciendo bien? Abuela, ¿cómo es esto? Llegó y se sentó y se puso a tejer. Dile, qué bien, ¿no se te olvidó el tejido, Stephanie? Dice, no, abuela, lo que bien se enseña, no se olvida. Ese es el crochet, la cadeneta, el medio punto, punto alto y el punto medio. Stephanie sabe tejer desde los 7 años. Ahora cursa el 5º grado en la escuela primaria Federico Engels de la ciudad de Santi Spíritus. Ella y su abuela Inés sueñan con formar un círculo de interés donde niñas y niños aprendan el arte de hacer manualidades. Me gustaría que en mi escuela todo el mundo supiera tejer, que mi abuela fuera maestra de tejido en mi escuela. La espirituana Inés Díaz es maestra jubilada. Al igual que Stephanie, ella aprendió a tejer y a bordar en la infancia. Para la abuela y la nieta es motivo de alegría compartir la complicidad de ser las artistas de la casa. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el Festival de Poesía que tiene lugar en Granma. Le pusimos al tanto del concurso Regino Eladio Botti y conoció detalles de lo que será la segunda edición del Festival Mozart Habana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresamos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.